Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Verso 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Verso 17. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Fíjate en esto, Hazme como a uno de tus jornaleros. Verso 20. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaban lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y él le dijo: Padre, lo que había pensado. He pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor. Ahora fíjate en esto, porfa. Le dijo el padre a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo, muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hasta aquí. ¿Vamos a orar? Ya que estás de pie, Tony, puedes orar. Padre, te presentamos esta palabra, Señor, y que seas tú tomando el control. Que seas tú, Señor, abriendo nuestros oídos espirituales, nuestro corazón, Señor, para poderla atesorar. Padre, que sea una palabra para edificarnos, que sea una palabra, Señor, para seguir creciendo en ti. Ayúdanos, Señor. Abre nuestros corazones, abre nuestros oídos, y que seas tú, Señor, haciendo y siguiendo haciendo la obra en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Antes de empezar, quiero que veáis las tres fases. No sé si alguna vez habéis caído o no en esto. Las tres fases de la parábola del hijo pródigo. La primera fase, ¿cuál es? Él estaba con su padre, estaba en una hacienda, lo tenía todo, pero de alguna manera le vino la tentación y cayó. La primera fase es caer. La segunda fase, cuando se fue, ¿qué hizo? Volvió. La segunda fase es que volvió. Y la tercera fase, y la más importante, es que realmente se levantó. ¿Pero cuándo se levantó? Cuando volvió. ¿Cuándo volvió? ¿Cuándo volvió? ¿Entiendes eso? Hay gente que quiere levantarse fuera de la iglesia. Hay gente que dice: no, yo me aparto y vengo cuando esté bien. Hay gente que opina que cuando él mismo o ella misma se encuentre en disposición de volver, volverá. Pero este no es el orden bíblico. El orden bíblico es primeramente volver al Padre y luego uno será levantado o levantada. Amén, iglesia. Hemos leído parte de la parábola del hijo pródigo, pero yo quisiera que entendiéramos algo importante. Mira, hay personas que pueden sonreír por fuera tú los ves que están sonriendo, que están bien y bueno, aparentemente están bien, pero por dentro están absolutamente destruidos. Personas que de alguna forma pues un día tuvieron sueños, tuvieron pasión por cosas o quizá por el Evangelio o por Cristo
Personas que en un día determinado, en un tiempo determinado, tenían fe, pero algo pasó. Algo sucedió en sus vidas. Quizás una mala decisión. Tomaron una mala decisión y eso les hundió. Quizás una caída. Quizás cayeron y no supieron levantarse y marcó un punto de inflexión para su vida determinante y negativo. O quizá una herida del pasado que no les permitió levantarse ni ser sanado. Quizá un pecado que no les deja levantar y han caído. O quizás simplemente una simple decepción. Porque una decepción es algo fuerte para el ser humano. Cuando yo espero algo y no recibo lo que estoy esperando, o recibo, en este caso, otra cosa que me hace daño, estoy recibiendo ni más ni menos que una decepción. Y eso puede influir totalmente. Por fuera puedo aparentar una cosa y por dentro quizás mi estado no es el mismo. Pero quiero que entendamos algo, después de hacer esta breve introducción. Quiero que entendamos algo muy, muy importante. Lo importante no es caer. Pero pastor, no, escúchame bien. Lo importante no es caer, porque todos estamos expuestos para caer y para tropezar. ¿Sabes qué es lo importante? Lo importante es no acostumbrarse a vivir lejos o apartados de Dios. ¿Entiendes eso? Porque tú y yo podemos caer y forma parte de la normalidad. Yo mismo he caído, ¿entendéis? En un momento determinado de mi vida yo he caído, pero he sido levantado por la mano del Maestro. Pero cuando uno se acostumbra a vivir lejos de Dios, no vas a ver la mano del Maestro. Es que no la vas a necesitar. Es que no vas a declararte autosuficiente. ¿Entiendes eso? Amén, iglesia. Y claro, cuando uno de alguna forma se aparta de Dios, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué crees que sucede? Que me estoy apartando del propósito que Dios tiene para mi vida. Porque cuando tú y yo somos llamados, de alguna forma aceptamos el propósito que Dios tiene para tu vida, que Dios tiene para mi vida, ¿verdad? Pero cuando yo me alejo de Dios y me acostumbro a vivir lejos de Él, automáticamente el propósito que Dios tiene para ti queda extinguido, obsoleto, roto. ¿Entiendes eso? Quiero que vayamos entendiendo un poco todo lo que significa, lo que nos quiere hablar esta parábola del hijo pródigo. Amén, iglesia. A ver, quiero que entiendas algo principal para seguir. El enemigo, de alguna forma, porque todos creemos que existe un enemigo, ¿no? O sea, bíblicamente dice la Biblia que Dios es espíritu, pero obviamente hay muchos apartados en la palabra donde nos habla de que también hay un enemigo. Y el enemigo no es tu mujer, no es tu marido, ni es tu suegra. El enemigo es Satanás. Amén. Que a veces vemos cosas que no nos gustan en la familia, en los amigos, en el trabajo, aquí, allí. Pero tu enemigo principal, bíblicamente hablando, aunque yo sé que hay gente que no le gusta oír, pero hay que decir las cosas por su nombre, es Satanás. Yo sé que hay gente que dice, no existe. Bueno, pues, oye, cada uno piense lo que le parezca, pero si la Biblia, o sea, si yo creo en Génesis, en el libro de Génesis, debo creer desde Génesis hasta Apocalipsis. Por tanto, no puedo eximirme de lo que dice la palabra. Oh, es que a mí no me... Bueno, tú piensa en lo que quieras, pero está en la Biblia. Por tanto, ahí tienes un enemigo que está para robar tu bendición, para matar tu bendición, para robar tu felicidad, para desestabilizar tu vida espiritual y, en fin, y personal. Cuando uno de alguna forma cae, cuando uno no está realmente como debe estar, el enemigo
como hacían los de Amalek, ¿os acordáis? Que venían por la retaguardia cuando estaba el pueblo más debilitado y venían y atacaban. El enemigo va a hablarte y siempre con la misma artimaña. Uno está medio apartado o apartado y el enemigo te habla diciendo: ya no tienes ninguna oportunidad. Para ti ya no hay ninguna oportunidad. Dios ya terminó contigo. Claro, es que, chico, después de lo que tú hiciste, no puedes volver a la iglesia. Después de lo que tú has hecho, no puedes. Cristo no te puede aceptar. Nada más lejos de la realidad. Nada más lejos de la realidad. ¿Sabes por qué? Porque aquí, en esta parábola del hijo pródigo, hay un mensaje principal para todos aquellos que piensan esto. Y el mensaje principal es que hay un camino de regreso para todos aquellos hombres y mujeres que se han arrepentido. ¿Entiendes eso, iglesia? No importa lo que hayas hecho, no importa lo lejos que te hayas ido o lo profundo que te hayas caído, no importa. Si en tu corazón está el hecho de que tú necesitas a Dios y hay un arrepentimiento, siempre va a haber un camino de regreso para ti. Todo lo contrario de lo que de alguna forma el enemigo quiere infundir en tu corazón. Ya no hay oportunidad, yo qué hago en la iglesia, claro, después de todo lo que he hecho, qué vergüenza, ¿cómo voy a ir? Dios no va a aceptarme. Pero tú crees, es que a veces es tan obvio lo que estamos pensando y diciendo, que es, ¿tú crees que eso es lo que piensa Dios? ¿Cristo murió por ti para que tú solamente vengas una vez, caigas y te vayas? No. Él murió por ti para que, y es tu abogado, para perdonarte las veces que haga falta. ¿Entiendes? Así que si tú estás escuchando demasiadas voces, demasiados pensamientos, pues la verdad es que hoy el mensaje quiero que te entre bien en tu corazón. Hay oportunidad para ti. Amén, iglesia. Cuando el hombre o la mujer se aleja de Dios, ¿qué pierde? Pierde realmente la dirección, la propia dirección de su vida. No hay un propósito. Pero cuando el hombre vuelve a Cristo o la mujer vuelve a Dios, ¿qué recupera? La dirección, no, la vida. No solamente la dirección, recupera la propia vida. ¿Entendéis? ¿Qué es lo que no quiere el enemigo? Que recuperemos. ¿Por qué? Porque el enemigo va en contra de la vida porque él quiere la muerte. ¿Entiendes eso? Está claro, lo dice la Escritura. Está para matar, no está para dar vida. ¿Quién está para dar la vida? Jesús. ¿Entiendes? Y quiero hacer un breve desarrollo, ¿vale? No os preocupéis. Son las 12:30. ¿Os va bien a las 3, Tony? Vale. No te preocupes, que es broma. Un breve desarrollo, ¿vale? Unos cuantos puntos para que entendamos un poco esta parábola del hijo pródigo. ¿Y puede alguien leer Lucas capítulo 15, verso 12 y 13, por favor? 15, 12 y 13. Capítulo 15, verso 12 y 13. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Muchos días después, dándolo todo el hijo menor, se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Fijaros lo que dice la Escritura. Había un hijo que ¿dónde se fue? Se fue lejos. Un hijo que se fue lejos. O sea, fijaros en esto que es muy importante, porque esto es lo que pasa muchas veces en la vida de un creyente en las iglesias. O sea, dice la Escritura que el hijo pródigo quería, ¿qué quería? La herencia.
quería justamente la herencia, pero no quería, porque no lo dice la Escritura, no quería la relación con el Padre. ¿Entendéis eso? Únicamente quería el tío la herencia. Ahora, la relación no. Estoy harto de estar con mi padre, estoy harto de estar con mis hermanos, estoy harto de estar en este ambiente y en este hábitat, pero quiero lo que me corresponde, la herencia, pero no la relación. Ah, compañero, eres muy inteligente tú. O sea, tú quieres solamente lo que tú crees que te pertenece. Una pregunta, ¿creéis que él realmente tenía derecho a la herencia? No tenía derecho a ninguna herencia, porque él quería, la herencia era como que él quería la bendición, pero él no tenía la autoridad para recibir esa bendición. En ese momento él no tenía ninguna autoridad. Sin embargo, él se pensaba, creía que tenía autoridad, que tenía derecho y quería su bendición. Y el que tenga oídos oiga, porque se puede trasladar al siglo XXI, aquí en las iglesias. Él quería su bendición sin la autoridad pertinente, pero cuidado, sin relación con el Padre, sin ninguna obligación con Dios. ¿Entendéis eso? ¿Y qué más quería? Él quería también irse, coger su herencia, y dice la Biblia que se fue lejos. O sea, él quería tener una libertad, pero esa libertad realmente no estaba dirigida. Era una libertad sin ningún tipo de dirección. Él solamente quería el dinero, los bienes, lo que él pensaba que le correspondía, y largarse lejos de la iglesia. Irse. Si no voy los domingos, si dejo la iglesia, si dejo el entorno que tanto me está agobiando, si dejo a ese pesado del pastor que me está diciendo que todo lo hago mal, y si dejo todo aquello que me está agobiando, pues ¿sabes qué? Voy a estar muy bien. ¿Y dónde voy? No sé, no me importa dónde voy a ir. No me importa, quiero estar lejos. Es lo que le pasó a este hombre. Estar lejos. Lejos del entorno de su familia, donde tenía una seguridad social, una estabilidad económica y seguramente también laboral. Pero no, el tío quería irse. Quería irse. ¿Sabes que hay personas en las iglesias que quieren bendición, pero fuera de su presencia? Mira, permitidme, como soy el pastor, yo voy a sentirme muy libre, ¿vale? Porque si no, al final es como que, mira, me pasa algo, y es que si no expreso lo que yo siento, me voy a mi casa como un globo hinchado. Sí, no, como un globo hinchado, y entonces ahí en casa reviento. Pues no, voy a reventar aquí. Me hace mucha gracia cuando la gente por redes sociales, y mira que no me gusta mirar nada, pero es que, chico, no sé por qué, porque esto de la IA debe ser la IA, no sé, pero me sale. Digo, ¿será posible que no quiero saber nada? Si yo no miro ni el Facebook, si me parece que hace muchos años puse a mi perro ahí como en la imagen y creo que aún está. Entonces, no quiero saber nada, pero no, me sale. Ya que me sale, pues lo miro, ¿no? Hay gente que de alguna manera está como proclamando que están benditos, como diciendo que realmente pues hay una bendición o pidiendo una bendición para su casa o para su familia, cuando realmente no están benditos. No sé si me explico, iglesia. Uno cuando, escucha, mira, que nadie se ofenda, porque no va dirigido a nadie de forma directa, pero sí a nivel, diríamos, genérico para todo el mundo. Pero si yo me aparto de Dios, si yo me aparto de la iglesia, como mínimo voy a ser un poco inteligente. Voy a ser un poquito inteligente. No voy a poner que estoy bendecido yo en mi casa, porque no lo estoy. Es que no lo estoy, ¿no? Pues eso es lo que le pasaba a este hombre. Y lo que pasa en muchas iglesias, y lo que pasa a mucha gente en las iglesias. Quieren bendición,
pero claro, fuera de la comunión con Dios, fuera de su presencia, fuera de la relación con Dios. Y eso es imposible. Eso es absolutamente imposible. Estoy con Dios, tendré bendición. Y punto. Y tendré la bendición que Él quiera, no la que yo busque. ¿Entendéis? Dice la Biblia, buscad el reino de los cielos. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Ah, claro, no lo que yo quiera. Pero ¿cuál es el orden? Estar en Dios, estar en su presencia, estar... bueno, no quiero adelantarme, pero claro, estar en la iglesia no es una garantía de que yo estoy bendecido. Amén, iglesia. Claro, pero bueno, ya llegaremos muy rápido, no preocuparos. Escucha, quiero decirte algo muy importante. ¿Tú crees que la parábola del hijo pródigo es una tragedia? ¿Pero empezó siendo una tragedia? Sí, ¿no? Ponte en el lugar del padre. Empezó siendo una tragedia. Pero claro, esa tragedia realmente comenzó antes de que él se fuera. ¿Me entiendes? O sea, antes de que el hijo se fuera lejos con el dinero del padre, antes de eso, que él se fue realmente físicamente, empezó antes, porque el hijo se fue ya de casa del padre en lo más profundo de su corazón. Él ya planificó irse, no fue de un día para otro. Y luego sí, luego le pidió al padre lo que él creía que tenía derecho, que no lo tenía. Amén, iglesia. Y al final se fue físicamente, pero la tragedia empezó tiempo antes, cuando él ya estuvo planificando y ya tenía en su corazón el hecho de marcharse. ¿Tú te crees que la gente de la iglesia que se marchan es de un día para otro? No, compañero, no. Eso es un trabajo exhaustivo del enemigo y sutil que lo va planificando y haciendo durante un tiempo. Va hartando la persona, la va hartando, le va haciendo que moleste todo, que me moleste estar aquí, que me moleste esta persona, que me moleste lo que predica el pastor, que moleste lo que está aconsejando, de que no soporto las alabanzas, ¿entiendes? Es un trabajo exhaustivo, hasta que al final el globo revienta. Pero primeramente esa persona, como el hijo pródigo, ya planificó y ya se fue, ya su corazón no está aquí. ¿Entiendes eso? Por eso hay personas que están en la iglesia, pero están solamente físicamente. Físicamente. Pero su corazón no está aquí. Vienen por venir o por obligación. Y es lo que le sucedió al hijo pródigo. ¿Me sigues, iglesia? Lo que tengo claro es una cosa, que cada vez que un hombre o una mujer se aleja del Padre, se pierde a sí mismo o a sí misma. Se pierde. Porque mi identidad es a través de Cristo. ¿Entiendes? Y cuando yo me salgo de Cristo, lo pierdo todo, como ahora veremos. Lo pierdo todo. Pierdo mi propia identidad, mi propio propósito, mi propia vida, mi propia dirección, como el hijo pródigo. No sabía dónde iba. Para él lo más importante era esto: el dinero, la libertad, el no seguir en la iglesia porque estoy agobiado. No quiero que nadie me dirija. No quiero ya más proyectos de gente que me inculquen en la cabeza. Quiero ser libre. ¿A dónde voy a ir? No lo sé, pero no voy a volver allí. Eso es lo que pensaba el hijo pródigo. Lucas capítulo 15, verso 13, por favor. ¿Alguien lo puede leer? ¡Guau! Tremendo. O sea, dice en la Escritura que desperdició sus bienes, ¿ves? Viviendo perdidamente. Y escucha, este segundo punto, yo lo he titulado como exactamente lo que yo pienso. El pecado
te promete, y te promete siempre más de lo que te puede dar. Quédate con eso, por favor, ¿vale? Pero déjame que haga un paréntesis. Cuando yo me pongo yo para no poner a nadie más. Yo estoy en la iglesia, soy como el hijo pródigo, en mi corazón está el apartarme. Bien, el pecado me propone cosas, pero que realmente de alguna forma no puede darme. O sea, yo pienso en mi corazón, en mi mente, pues que voy a hacer esto, que voy a hacer lo otro, que yo no soy mala persona, total, ¿qué hago de malo? Yo pues voy a hacer esto, no vendré a la iglesia, pero mira, los domingos podré dormir más. ¿Ves? Qué bien. Y no tendré esa responsabilidad de dar, y tampoco que si la ofrenda, que si ahora hay una comida, que si... qué rollo. No. Entonces, de alguna forma, pues hombre, esa forma, diríamos, de ofrecer lo que es el mundo, ¿no? Pues eso me agrada, ¿verdad? Pero escucha, y por favor, estate atento. El mundo, las cosas del mundo, cuando digo el mundo me refiero, porque a veces esta palabra no me gusta utilizarla, porque yo cuando era incrédulo, cuando iba por primera vez a la iglesia, un pastor predicaba que es el mundo, y yo decía, ¿mundo? ¿Qué mundo? Yo estoy en el mundo, ¿qué me está diciendo este hombre? Y yo sentía rechazo, decía, ¿el mundo? ¿Pero qué? ¿El mundo? ¿Eso qué? Cuando digo el mundo, me refiero a todo aquello que está apartado fuera de la cobertura de Cristo. ¿Entendéis? A eso me estoy refiriendo. El mundo es maravilloso. Y dice la Escritura que nos enseñoremos de la creación. ¿Vale? Entonces, las sectas lo que intentan es poner límites. Esto no, esto tampoco, no vistas así, eso tampoco. Fuera de lo que está en la Escritura estipulado. En fin, no quiero entrar en detalle. Otro día entraremos en estos detalles. Pero el mundo, ¿qué puede prometerte? ¿Qué crees que puede el mundo prometerte? En primer lugar, placer, ¿no? Pero un placer físico, claro, porque ahí puede ser placer en el espíritu, ¿no? Placer espiritual, al sentir a Dios y demás, pero hay un placer físico. ¿Qué quería ofrecerle al hijo pródigo? Él que quería una libertad para irse, para marcharse. No sabía dónde iba, pero esa libertad, ¿tú crees que venía de Dios? ¿Tú crees que cuando estás en una iglesia bien ordenado, sometido al Señor, y quieres una libertad para dejar todo lo que es de Dios, esa libertad, ese sentimiento es genuino del corazón de Dios? No lo es, no viene de Dios eso, ¿entiendes? El mundo pues intenta ofrecerte una satisfacción, intenta pues de alguna forma ofrecerte una felicidad. Amén. ¿Estáis de acuerdo? Sí. ¿Qué más pensáis que el mundo puede ofrecerte? Todo aquello que no sea, que no venga de Dios. ¿Qué pensáis? ¿Muchas más cosas quizás? Lo que sea. Al final, ¿sabes qué te va a dejar las cosas? Donde no está Dios, donde Dios no dirige un proyecto, donde Dios no dirige una vida, donde Dios no dirige una situación, donde estoy apartado de Dios, donde está llanamente el mundo. ¿Sabes realmente lo que puede o lo que al final te va a ofrecer? En primer lugar, te va a ofrecer un vacío. Eso para empezar un vacío. Y luego un dolor, y luego cadenas, y luego culpa. ¿Entiendes? Y estas son el denominador común de los sentimientos de las personas que se apartan y que llevan un tiempo apartadas y no pueden volver. Vacío, culpabilidad, dolor. Es el denominador común. ¿Y por qué piensas? ¿Por qué piensas que hay vacío? Es una obviedad, ¿no?
está ¿Y por qué piensas que hay dolor y sentido de culpa? Que a veces la gente se confunde aquí. Es que el diablo, no, déjalo ahora déjalo tranquilito a él. Si tú te apartas, si yo me aparto del Señor y tengo sentimiento de culpa, ese sentimiento de culpa, ¿tú crees que el mismo enemigo va a culpabilizarme para que yo me siente mal y vuelva a Cristo? No, hombre, por Dios. Dice la Escritura que es el Espíritu Santo, ¿no?, el cual me está redarguyendo. Por tanto, me está diciendo, ¿pero qué has hecho? No estabas bien donde estabas. Lo tenías todo. Yo te he bendecido. Has escuchado alabanzas. Has escuchado la palabra. He intentado bendecir tu casa, pero no te has dejado. No te has dejado. Y ahora me dejas a mí. Y uno no sabe por qué. No sabe por qué, pero tiene sentimiento de culpa. Y ese sentimiento de culpabilidad le lleva a experimentar un dolor profundo, que tampoco sabe gestionarlo ni manejarlo. ¿Entiendes? Amén, iglesia. Quiero que observes algo. Procedimiento de este hombre, de este chico, del hijo. Primero, según leemos, dice la Escritura que él tuvo amigos. Luego, perdió hasta lo que... vamos a ver, él recibió lo que realmente quería recibir, que no le correspondía, pero lo que recibió, lo perdió, ¿vale? Perdió los amigos, perdió la bendición que había recibido. ¿Me seguís, iglesia? Porque lo quiero extrapolar a las iglesias, ¿eh? Perdió los amigos y tenía amigos, perdió la bendición que era el dinero, también lo perdió, dice que se quedó prácticamente sin nada, y al perderlo absolutamente todo, ¿qué perdió? Perdió la misma dignidad como persona. La perdió. Él estaba entre los cerdos. ¿Sabes? Que para el pueblo judío, para las leyes y costumbres judías, era impensable, era prohibitivo que un judío estuviera manipulando cerdos. Y él estaba entre los cerdos. Hasta pensó de comer las algarrobas de los cerdos. Perdió su misma dignidad. Y al perder la dignidad humana, que es lo que le pasaba a los judíos en la Segunda Guerra Mundial, en los campos de concentración nazis, perdió toda esperanza. Toda esperanza la perdió, porque estaba aquí arriba, en casa del Padre, y fuera estaba muy por debajo. ¿Entendéis eso? Lo perdió todo. Cuando uno pierde la dignidad, realmente, es muy fuerte, porque ya no es persona. Y piensa que todo eso lo perdió por dejar la casa del Padre. Todo eso lo pierde la gente cuando son creyentes y dejan la casa de Dios y dejan al Señor. ¿Entendemos eso? Uno pierde su propósito, porque cuando abandono a Dios, abandono el propósito y la misión que Dios tiene conmigo. Ya no soy nada, ya no soy yo mismo. ¿Entiendes eso? Y lo pierdo todo. Todo. Pierdo la esperanza. Es que nada me llena. Puedo acudir a diferentes lugares donde haya pecado y de alguna forma pues que el placer de alguna forma momentáneo me llene, pero eso no va a llenarme. ¿Puedes leer, por favor, Lucas capítulo 15, verso 17? Y volviendo así, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? El punto 3. El punto 3 es realmente donde marca el punto de inflexión en la Escritura. Aquí es donde absolutamente todo cambió. Todo cambió, porque dice la palabra que es cuando él volvió en sí. Hasta ahora él perdió todo. ¿Me seguís, iglesia? Lo perdió todo. Perdió amigos, perdió dinero, perdió amistades, perdió la herencia, perdió la bendición, perdió su dignidad, perdió la esperanza. Y ahora, cuando ya lo perdió todo,
pero es todo, marca un punto de inflexión, su vida. Y está plasmado en este verso número 17, que es cuando él vuelve en sí. Este es el momento más importante de la historia. ¿Por qué? Porque de alguna forma el milagro de este hombre empieza cuando él reconoce su propia condición. ¿Entiendes eso, iglesia? O sea, mientras yo estoy justificando mi pecado, de ninguna forma puede haber cambio. De ninguna forma. Hay gente que solamente justifica. Es que por causa de mi mujer, es que por causa de mis hijos, es que por causa de mi marido, es que por causa de mi amiga o de mi amigo o de esta persona, ¿yo cómo voy a ser? ¿Yo qué voy a hacer? Es que no tengo alternativa, es que estoy tan desanimada y tan desanimado y que no, chico, que no es así, el evangelio no es así, no te excuses. Que la salvación es individual, que cuando tú estés justificando tu propio pecado no va a haber milagro porque no va a haber ningún cambio, ¿entiendes? Pero aquí, en este verso 17, justamente empieza el milagro porque él reconoce su condición, él reconoce lo que era, lo que ha hecho y hacia dónde iba. Él lo reconoce, él reconoce, necesito volver a Dios. Y cuando uno dice necesito volver a Dios, es cuando el cielo empieza a moverse, pero no de otra manera. Por eso dice, y vuelvo a lo mismo, dice la Escritura, buscad el reino de los cielos y su justicia. Empieza el cielo a moverse cuando yo reconozco, cuando yo vuelvo, cuando yo doy el primer paso. El primer paso lo doy yo, no Dios. A ver si nos enteramos. ¿Quién dio el primer paso cuando las aguas del río Jordán se abrieron? ¿Quién? Iglesia. Parece que se me cae el techo encima. A ver, ¿quién dio el primer paso? ¿El hombre o Dios? El hombre. Y el segundo, incluso en el Mar Rojo. ¿Os acordáis? Detrás estaba el ejército de Faraón, delante el Mar Rojo, a los lados unas carpas de roca escarpadas, tal. ¿Quién dio el primer paso? El hombre. ¿Y por qué a veces queremos que Dios dé el primer paso? No, yo oro para que cambie a esta persona. Yo hago esto para que... Pero no, es que estamos alterando el orden de prioridades del Evangelio. Da tú el primer paso. Conviértete tú, ven a la iglesia, ora a Dios, pide, intercede, muévete y esfuérzate. Porque donde tú no llegues va a llegar Dios. Donde tú pierdas tu capacidad, empezará el milagro de Dios. ¿Entiendes? No queramos hacer, no queramos que Dios haga las cosas, cuando realmente somos nosotros los que tenemos que hacerlo. Así que, iglesia, aquí empieza el punto de inflexión en este verso 17. El enemigo, obviamente, siempre va a intentar mantenerte confundido, va a hacerte siempre creer pues que tú estás bien, va de alguna forma pues a llenarte de orgullo, no necesito a Dios, no necesito volver, va a endurecer tu corazón y el mío. Y de alguna forma pues es la estrategia universal pues para evitar que tú vuelvas. Pero, cuidado, hay una puerta muy grande, hay una llave maestra que es la que abre la puerta de la restauración. ¿Y sabes cuál es? ¿Sabes cuál es? El arrepentimiento. ¿Os estáis aburriendo? No, lo digo porque si os aburrís, voy a extender más la predicación, para que os aburráis más. Hay que cambiar de estrategia. Si os aburrís, voy a estar más tiempo. No voy a cortar, ¿vale? Así que os interesa decir que no, que estáis disfrutando, porque así voy a hacerlo más corto. La puerta es el arrepentimiento. Si hay arrepentimiento, es una llave maestra que abre la puerta de tu restauración, la tuya, la de tu casa, la de tu vida, tu esposo, tu familia, tus hijos, tu trabajo, tu entorno, tu vida social. Es el arrepentimiento.
pastor, ¿y de qué me estás hablando? ¿De qué arrepentimiento? ¿De qué arrepentimiento hablo, iglesia? Uno a uno, por favor, que haya orden en las contestaciones. ¿Pero de qué arrepentimiento hablo? De mis pecados, ¿no? ¿No? ¿O aquí no hay nadie que sea pecador? ¿Sois todos súper santos? Pues oye, yo soy pecador. Yo no puedo tirar la primera piedra. Yo no la voy a tirar. Dice la Escritura que el que esté libre de pecado, que tome la piedra y la tire. Pero yo no estoy eximido del pecado. Pero permíteme que tome la autoridad. Tú tampoco, ¿eh? No vas a engañarme, tú tampoco. Aunque no me contestes, tú tampoco. Tú eres igual que yo igual que tú, ¿eh? No seas malo, que tú tampoco estás exento. Por eso, la puerta de la restauración es abierta mediante la llave maestra del arrepentimiento. Y este chico, este hombre, se arrepintió. Se arrepintió en el momento dado. ¿Puedes leer, por favor? Vamos acabando, tranquilos. Verso 20 del capítulo 15, por favor. Y levantándose, vino a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió. Y se echó sobre su cuello y le besó. Esto es inverosímil. O sea, fíjate lo que dice la Escritura. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Esto es impresionante, iglesia, porque lo podemos trasladar evidentemente a la iglesia del siglo XXI. Dice, cuando estaba lejos, lo vio su padre. O sea, el padre nunca, en ningún momento, dejó de esperarlo. El padre en ningún momento dejó de amar a su hijo. En ningún momento, pero en ningún momento. El padre en ningún momento dejó de creer que él volvería a casa. En ningún momento lo dice la Escritura. Y mientras el hijo estaba perdido, según dice la Escritura, a un lugar muy lejano, el padre seguía mirando el camino que era de regreso a casa. Esto es tremendo. Él seguía mirando aún. Pero es que, fíjate, el padre en ningún momento, dice la Escritura, que lo rechazó, o que humilló al hijo, o que condenó al hijo, de ninguna manera. Dice la Escritura que corrió hacia el hijo. O sea, no hubo exhortación, no hubo nada de negatividad en ese comportamiento. Escucha, en aquella época, en la cultura de los hombres judíos, era que ningún hombre mayor, eran costumbres raras, pero bueno, es lo que había. Ningún hombre mayor podía correr. Tenían que ir caminando, andando, no sé, son costumbres judías. Y ese hombre, ¿qué hizo? Corrió. Y es que el amor, ¿sabes lo que hace? Que rompe protocolos. Por eso dice la Biblia, el amor todo lo puede. El amor todo lo soporta. ¿Entiendes? ¿Quién va a separarme del amor de Cristo? Según Romanos. Eso es lo que hace el Señor. Así es Dios. Dios no está esperando que tú y yo volvamos a sus pies para humillarnos o para rechazarnos o para condenarnos. Está simplemente esperando que regresemos simplemente para restaurarnos. ¿Entendemos eso, iglesia? Para restaurarnos. Y hay gente que se confunde, gente que cree que Dios es un Dios con una vara, que es un Dios muy recto, muy malo, que disciplina. Dice la Biblia, Dios es amor, es la esencia de Dios. Acabamos verso 22, por favor. Pero el padre dijo a su hijo, sacad el mejor vestido y vestidlo, poned un anillo en su mano y calzado en su pie. Esto es ya para... es tremendo. Yo no sé si vosotros habéis visto el significado de esto, pero escuchad, por favor, porque esto es tremendo. O sea,
Dice la Escritura que el Padre dijo: traed el mejor vestido, ¿verdad? Luego poned un anillo y luego, ¿qué más? Calzado en sus pies. Bien, cada una de estas cosas o de estas prendas tenía un significado. Y este significado lo extrapolamos a la Iglesia del siglo XXI, pero de todos estos siglos hasta el siglo XXI. Dice primero que le dio un vestido. ¿Sabes qué significa el vestido? ¿Qué representa, qué simboliza? La dignidad que había perdido. Antes te he dicho que él había perdido prácticamente todo, la bendición, los amigos, la dignidad como hombre, como judío, como ser humano, y también la esperanza. Y el hombre viene a casa del Padre, y lo primero que le regala el Padre, como a un cristiano cuando se va de la presencia del Señor, es la dignidad de ser hijo e hija del Dios Altísimo. La dignidad de ser hijo y de pertenecer al reino de los cielos, del único Dios que vive. El único que puede darte dignidad es tu Padre. ¿Entiendes eso? Porque a través de Cristo Él nos da dignidad y nos justifica delante del Padre. Amén. Por tanto, lo primero que hace es vestirlo, darle dignidad. Segundo, ¿qué le da luego? Un anillo. El anillo simboliza autoridad y pertenencia. ¿Entiendes? Cuando nosotros venimos al Señor, cuando nos apartamos, ¿qué sucede con el Espíritu Santo? Pim, pim. Ah, gloria a Dios. Se contrista. Y cuando volvemos, ¿qué sucede? Que es como que Dios lo vuelve a encender. Está contristado, que significa que está, para que me entendáis, enfadado porque tú has pecado, pero se ha arrepentido. Vuelve, Espíritu Santo, a activarte en él, a aconsejarlo, ¿verdad? ¿Sí o no? Pues eso es lo que significa esto, la autoridad y la pertenencia. Cuando yo vuelvo a Cristo, vuelvo a tener la autoridad de Dios en mi vida a través del Espíritu Santo y la pertenencia realmente de que soy hijo de Dios, pero que pertenezco al reino de los cielos. ¿Entiendes? A la Iglesia universal de Cristo. ¿Entiendes eso, Iglesia? Y tercero, ¿qué le regala el Padre? Calzado, ¿no? ¿Y qué sucede con el calzado? ¿Sabéis cómo iban los esclavos en esa época? Descalzos. ¿Sabéis quién llevaba calzado? Los que no eran esclavos. Por tanto, ¿qué le está diciendo? ¿Qué mensaje le está transmitiendo el Padre a su hijo? Hijo mío, no vienes como un esclavo, vienes a mi casa de nuevo como mi hijo. ¿Entiendes eso, Iglesia? Cuando nos apartamos de Dios, no venimos luego a medias delante de Dios. Él nos perdona totalmente y vuelve de nuevo a darnos lo que teníamos antes y seguramente multiplicado por 10. No venimos como esclavos, venimos como hijos, con plenitud de gozo, de autoridad y de poder. Por eso el enemigo se empeña en que cuando un creyente de alguna forma se aparta, no venga a los pies de Cristo, porque venimos con plenitud total. Amén. Y eso le sucedió a este hombre. Y quizás hoy, y dame un par de minutos solamente, ¿vale? Quizás hoy, pues en este lugar hay personas que estén cansadas, que estén heridas, que estén lejos o que se sientan de alguna forma lejos de Dios, que se sientan quizás con una culpabilidad o algo que es peor, pensando como aquel hombre pensaba, que no hay esperanza para su vida. Y están aquí, pero lo tienen dentro, en su corazón. Y yo quiero hablarte en esta mañana algo de parte o quiero, mejor dicho, decirte algo de parte del Señor. Si tú piensas de esta manera, si hay esto lo que hay en tu corazón, Dios te dice: todavía eres mi hijo, todavía eres mi hijo, todavía hay un propósito
ti y todavía puedo levantarte. Amén, iglesia. Aún hay tiempo. No importa lo que tú hayas fallado, no importa lo profundo que hayas caído, ni lo lejos que te hayas ido. ¿Sabes por qué? Porque la misericordia del Dios que tenemos es más profunda y más grande que el lugar que donde tú te hayas ido o hayas caído. Hay un amor muy grande de parte del Señor para cada uno de nosotros. El hijo pródigo pensó que iba a volver a la casa del padre para sobrevivir. Pensó que, porque lo hemos leído, él dijo: en casa de mi padre hay moradas, hay trabajadores. Y él pensó: solamente que yo llegue allí y sea como uno de ellos, trabajando para mi padre y teniendo un plato de comida y teniendo un techo donde poder acostarme, ya valdría. Él pensó que volvería solamente para sobrevivir, pero cuando volvió, el Padre le dio una vida nueva, totalmente diferente. Te lo he explicado: un anillo, un vestido, un calzado. Y lo que hizo con anterioridad, el Padre se olvidó. Y si el Padre se olvida, ¿quién soy yo para acordarme? Amén. Así que si hay alguien que hoy se siente de esta manera, hay una solución. Aún estás a tiempo para volver. Aún estás a tiempo para levantarte, porque el Señor te está esperando realmente para comenzar de nuevo esa historia de amor contigo. Una historia de amor que solamente nosotros la podemos cortar. Amén. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, yo quiero darte gracias, Señor, en esta mañana, y quiero pedirte y rogarte, Señor, que nos capacites para entender tus propósitos. Señor, si nos hemos apartado de tu presencia, si hay alguien, Señor, que no quiere volver, si hay alguien, Padre, que realmente no entiende, que le falta luz, que le falta esperanza, que no posee, Señor, el discernimiento adecuado, te ruega mi alma, Señor, que le hables, que lo capacites, que la capacites, Señor. Y quiero, con tu autoridad, Señor, proclamar sobre estas personas, sobre cada uno de nosotros, tu poder, tu unción y sobre todo la victoria, Señor. La victoria que solamente obtenemos a través de ti y de tu sacrificio, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, iglesia. ¿Sabes qué? Te digo una cosa. Al final de todo, si tú y yo somos algo, es gracias a Él. Somos tan débiles, tanto, que cualquier problema nos hunde. Cualquier circunstancia que nos rodee, y no te digo si son 2 o 3, hace que nuestra vida se tambalee. Así que, por favor, no te alejes de Cristo. Amén.